Pues vamos a ver si hay servicio de Uber aquí en el AIFA, si no, para mostrarles qué otras formas hay para regresar. Parece que no hay servicio de Uber. Buenos días amigos, ya estamos rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para nuestro vuelo a Puerto Vallarta. Ahora acá vamos a ver cuánto hacemos desde Atizapán de Zaragoza, donde se baila y se goza, hasta el aeropuerto. Según el navegador, son 45 minutos desde aquí de Atizapán hasta el aeropuerto AIFA, Internacional Felipe Ángeles. Vamos a empezar a ver cuál es la ruta que nos va a marcar acá en el navegador. Estamos llegando a la caseta, son 35 pesos por automóvil. Buenos días, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es nuestra primera vez volando desde aquí. Vamos hacia Puerto Vallarta. Ahorita vamos a estar haciendo un recorrido por las instalaciones del nuevo aeropuerto para ver qué tal está. Este es el Parque Revolución, es la glorieta Felipe Ángeles. Y pues de este lado tenemos lo que es la Plaza Mexicana, que es para las salidas. Está la puerta 5, 6 y de ese lado está de la 1 a la 4. También es de aquí donde se ve la torre de control del AIFA. Y ahorita vamos a ver qué más hay. También otra duda que teníamos era si aquí había conexión al Wi-Fi, y parece que sí. Vamos a ponerle aquí en la Club Total Play. Y te manda a que pongas nada más tus datos, te los vamos a llenar y continuar. Vamos a ver si sí nos da el internet. Dice comenzar a navegar. Esto es con Club Wi-Fi Total Play. Y listo, ya tenemos conexión al Wi-Fi. Está bien, aquí en el aeropuerto tienes la conexión también gratuita. Y pues de este lado está la torre de control. Nada más que está muy nublado, apenas está amaneciendo. Bueno, son 7 de la mañana y no se alcanza a ver. Además el sol me pega de este lado para atrás, entonces es difícil poderla observar. Pero a ver si al ratito, nuestro vuelo sale hasta las 10:30. A ver si al ratito ya se alcanza a ver bien. Si no, pues bueno, desde aquí es donde salen los vuelos. Ahorita también no hay ninguno despegando. Y está la torre de control. Entonces desde aquí, desde esta plaza, la Mexicana, puedes venir nada más aunque no vueles, a ver cómo despegan, o estar aquí un domingo tranquilos. También aquí en la plaza La Mexicana están los elevadores para bajar a donde son las llegadas. Ahorita estamos en las salidas, en el piso 4. Están las llegadas. También este elevador es el que te va a conectar con el tren suburbano. Ahorita todavía no está en operaciones, pero ya va a ser aquí donde te conecte directamente al elevador para las salidas. Ahorita vamos a recorrerlo de todas formas.
para ver cómo está quedando. Ya se abrió de este lado. Suburbano. Desde Buenavista hasta la terminal AIFA, 39 minutos. Vamos a ver si se puede, vamos a ir a la planta baja. A ver. Ascensor bajando. Planta baja. Abriendo puertas. Planta baja es para el estacionamiento, no. Tendremos que ir más abajo a ver si es el. Yo creo que es el. Cerrando puertas. El sótano 2, a ver, vamos a ver si se puede. Ascensor bajando. Sótano 1, sótano 2 todavía no está en funciones. Sótano 1. Abriendo puertas. Nos trajo también el estacionamiento. Todavía no está el botón operando, pero va a ser en el sótano 2, donde puedas ya abordar el tren suburbano próximamente. Se ve bien, está bastante cerca. Entonces de acá está ya lo que es la entrada del aeropuerto, y de este lado están los niveles de estacionamiento. Entonces está todo muy cerca, por si llegas con prisa, rápido dejas tu carro y te lanzas a hacer el check-in. Ahora también el aeropuerto permite que si quieres dejar tu auto lo puedes hacer incluso por varios días. Aquí te voy a dejar la tabla de precios del estacionamiento. Entonces aquí en el AIFA las salidas son en la parte de arriba, aquí donde estamos, y las llegadas son en la parte de abajo. Está muy bonito, y también son las mismas 7 puertas, tanto para llegadas como para salidas. Pues sí, de entrada sí, se ve muy amplio. Vacío, eso sí, pero sí muy amplio. Tienen aquí estas maquinitas. Lo primero que nos quedó fue las maquinitas para realizar el check-in. A ver, vamos a realizar el nuestro, a ver si es posible. Entonces vamos a ver si podemos hacer nuestro... Bueno, el check-in ya lo habíamos hecho, pero a ver si nos da nuestros pases de abordar. Vamos a ver, buscar tu reservación, el check-in. Entonces ahorita nada más nuestros pases de abordar. También se puede poner aquí tu pasaporte y de inmediato ya te pasa esto si no tienes tu clave de confirmación. Pero pues ahorita no tenemos pasaporte porque es un vuelo local. Y pues aquí están ya nuestros pases de abordar. Pues estos son muy útiles. También aquí justo en el letrero de Aeropuerto Internacional está un cajero. Esto es importante, un cajero está aquí, Scotiabank. Si ahorita vamos encontrando otros, ahí les vamos mencionando los cajeros y bancos a ver si hay. Otra cosa que ayuda mucho es el tamaño de las pantallas para poder identificar tu vuelo. Nosotros somos todavía no aparecemos. El tamaño para nosotros que usamos lentes está perfecto, así ya lo ves desde lejos. Está muy bien señalizado. Otro punto importante son estos módulos para poder cargar tu teléfono o tus aparatos eléctricos. Hay muchísimos y tienen ya sea para USB o para la clavija normal, pero hay muchos. Aquí nada más en este espacio hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces para que no te estés peleando por cargar tu celular, aquí hay muchísimos. Otro punto que nos gustó son estas como de autoservicio para depositar tus maletas. En caso de que tú ya tengas tus pases de abordar y ya hayas hecho el check-in de las maletas y haya mucha cola cuando estás documentando, y puedes hacerlo aquí directamente. Esto lo hemos visto en otros aeropuertos. Tú mismo lo haces, echas ahí tu maleta, ya con las cintas obviamente estampadas, y ya se va solita. Entonces esto te ahorra muchísimo tiempo. Ya es como si fuera autoservicio, tú solito echas tus maletas.
De este lado tenemos más cajeros, está Mifel, más conocido Santander, BBVA, incluso Banjército. Entonces de este lado están todos los cajeros, de eso no hay preocupación. Y acá tenemos un museo, el General Felipe Ángeles. Está cerrado ahorita. Vamos a ver si podemos grabar algo. Ahora vamos a ver cómo está la parte de las llegadas. También aquí en las llegadas hay para rentar carros con la empresa MEX. Las casas de cambio, eso es importante. A ver cuánto está el dólar, 18.40 a la venta. Un poco caro. Y de este lado están los servicios de taxi. Yo creo que para regresar es lo que vamos a tener que utilizar. Hay una farmacia por si necesitas comprar algo que se te olvidó. Y al rato vemos las tarifas de los taxis. Pues vamos a ver si hay Uber aquí en la... Y bueno, otra duda que teníamos era lo del regreso, porque no hay Uber, no existe acá la aplicación Uber al ser zona federal. Entonces, lo que puedes hacer es reservar un taxi. Ahorita la señorita muy amable nos estuvo explicando. Lo apartas 24 horas antes. La unidad es una van para 10 personas, de 1 a 10 personas. Entonces, depende de la distancia va a ser el costo. Nosotros, por ejemplo, vamos hacia Atizapán de Zaragoza y tiene un costo de 704 pesos la camioneta. O sea, pueden entrar 10 personas o desde una y te vas tú solito. Pero sí es mejor reservarlo, nos comentaba, porque cuando baja todo el vuelo, pues como van llegando, se van yendo las camionetas y puede que tú no alcances. Lo mejor es reservar con 24 horas. Aquí con ellos son Comfort Limit, está aquí saliendo en la zona de llegadas internacionales, y pues ya es más fácil apartarlo y ya te vas, porque no hay Uber. Otra es tomar transporte público, que exista la conexión acá con el Mexibus, pero si tú quieres taxi tiene que ser de esta forma, o pues a la suerte llegas y pues a ver si hay, pero pues es mejor reservarlo. Si ya sabes que vas a viajar a regresar a casa en taxi, pues es mejor de una vez reservarlo. Y justo aquí están las opciones de regreso hacia la Ciudad de México, y estos son los costos. Por ejemplo, nosotros la que nos quedaría sería esta de satélite, 110, pero solo tiene horarios de 2:30, 4:30 y 10:15. Y están todas estas otras opciones: Indios Verdes, solo equipaje de mano, World Trade Center, Ojo de Agua, por el Mexibus, 9.18 pesos. Entonces son estas las opciones que tienes para volver, o el taxi, como ya lo habíamos comentado. También ya el hotel Holiday Inn, el que está aquí en el IFA, ya entró en operaciones. Ahorita voy a ver en cuánto está una noche para dejarles aquí el dato. En cuanto a locales, sí todavía hay muchos en renta, y otros sí ya están ocupados. Ahorita vamos a buscar de hecho algo para desayunar. Hay acá un Oxxo, hay pastesquicos, pero pues como que no se antoja un paste de desayuno, es como más para papear. Hay también un Subway, mira, ahorita vamos a ver qué más hay. Y también aquí en la zona de llegadas están los bancos, está el Santander y el BBVA. Sí me interesa. De lugares para desayunar no hay muchos. Está Asado San Miguel, y es yo creo que donde vamos a entrar. Ahorita tienen la carta afuera y pues no están tan caros sus precios. Está un desayuno como en 200 pesos. Ahorita les decimos bien cuánto nos va a salir. Pues estos son los precios del restaurante, bastante bien, no está tan caro, y se ve un lugar es bastante bonito. Ahorita les decimos qué tal la comida. Pues ya nos trajeron la comida bastante bien, me gustó mucho el diseño de mi tacita. Y también nos trajeron tortillitas, jugo y café. Pues bastante bien, este restaurante está muy bonito. Ya está comiendo mi esposa.
Y pues bueno, ahora ya estamos en la zona de abordaje. Ahorita les vamos a mostrar qué es lo que hay de este lado. De principio pues ya vemos aquí a mis espaldas el calendario. Vamos a acercar a tomar fotografías ahí. La Piedra del Sol, o como popularmente se le conoce el calendario azteca, fue tallada en el siglo XV y descubierta en el Zócalo en 1790. Está tallado en basalto y tiene un diámetro aproximado de 3.6 metros. La pieza original se encuentra exhibida en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México y es sin duda uno de los mayores legados de la cultura azteca. También aquí en el aeropuerto hay una capilla para los más religiosos. Aquí pueden hacer sus rezos. Otro punto a destacar del aeropuerto son los baños temáticos. Este es el baño con temática de cine mexicano. A la izquierda la de las mujeres, a la derecha el de hombres. Este baño es con la temática de los voladores de Papantla. Pues también bien bonitos, muy modernos sobre todo. Este es el secador de manos. Este es el baño de hombres con referencia a los catrines. Este es el baño de catrines. También está muy bonito. También algo importante es que tienen área para los niños. Esto yo creo que ayuda mucho a los papás con pequeñitos para que se distraigan y no estén aburridos esperando a que salga el vuelo. Entonces esta parte de recreación es de muchísima ayuda para todos los papás. Y están bonitos, parece que sí se pudieron divertir mucho aquí los pequeñitos. También hay un consultorio médico, eso está genial por si tienes algún dolor o te sientes mal, puedes ahí ir al consultorio médico. De este lado está una cabina de lactancia, también muy útil. No me voy a meter porque no vaya a ser que alguien sí esté amamantando y me regañen por grabar, pero existe una cabina de lactancia. Y esta parte es como la zona de comidas. Aquí va a ser el fogoncito, ya tenemos el farolito y varios restaurantes para poder almorzar. Miren, aquí va a haber un Cars Junior, este sí va a ser mi favorito. Y mira, ya que lo abran. Aquí está lo que es el Duty Free, pero ahorita está cerrado. Vamos a ver si hay algunas ofertas. 40%, grandes ofertas. Fragancias, luego sí hay buenas en estos duty free. Ahorita están algunos perfumes en descuento. Mientras elegimos estos lugares para poder ver algún despegue, creo que ese es nuestro avión, ese que está ahí. Están cargándole las maletas y todos los demás vuelos están desde aquel lado. Pero bueno, mientras esperar un poquito, descansar. Y pues bueno, ya estamos a punto de que salga nuestro vuelo. Mientras estamos esperando en estas banquitas muy cómodas a que nos anuncien. Y pues como conclusión, bien el aeropuerto, bastante amplio. Quizá sí la falta de locales comerciales abiertos es un poco lo que le hace falta a este aeropuerto. Yo creo que con el tren suburbano va a mejorar muchísimo la conectividad, al menos para nosotros, que nos va a quedar más cerca. Pero sí, yo creo que en cuanto haya más vuelos internacionales, este va a ser nuestro aeropuerto base.
pues ya estamos regresando de nuestro vuelo y esta es la zona de llegadas aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y de este lado tenemos la zona de recolección de maletas, también bastante modernas las bandas de recolección. Y con imágenes de la torre de control nosotros nos despedimos de este video. Ya sabes, si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal. Nosotros nos estaremos viendo con el video de Puerto Vallarta. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós.